Emily Carter estaba de pie junto a la ventana de la cocina mientras una suave lluvia caía sobre la tranquila calle de Portland. La casa detrás de ella estaba ordenada y cálida, sin embargo, llevaba un silencio que se sentía más pesado con cada noche que pasaba. Habían transcurrido 2 años desde que su esposo Mark murió, pero el duelo no se había ido. Simplemente había cambiado de forma. Vivía en pequeñas rutinas, haciendo té para uno en lugar de 2 snores, poniendo solo un lugar en la mesa y terminando cada noche con el sonido de un pasillo vacío. A los 42 años, Emily había aprendido a funcionar nuevamente, pero no había aprendido verdaderamente a vivir. Su hijastro Daniel todavía vivía con ella mientras terminaba la universidad. Era educado, responsable y amable, pero su relación se sentía cuidadosa, casi frágil. Se respetaban profundamente el uno al otro, sin embargo, ambos evitaban hablar de Mark porque los recuerdos todavía eran tiernos. Daniel pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando o fuera con amigos, y Emily nunca se quejaba. Entendía que los jóvenes necesitaban movimiento y ruido, incluso si su propio mundo se había ralentizado hasta convertirse en una repetición tranquila. Una noche de viernes, la puerta principal se abrió más temprano de lo habitual. Daniel entró riendo, seguido de un joven alto que Emily nunca había visto antes. Daniel lo presentó de manera casual. Su nombre era Ryan Michei, un compañero de clase que trabajaba con él en un proyecto. Ryan la saludó con calidez, agradeciéndole por darle la bienvenida a su casa como si ya entendiera lo mucho que importaban los modales para su generación. Emily notó inmediatamente que hablaba con una confianza calmada, no con una cortesía forzada, sino con un respeto genuino. Compartieron la cena juntos esa noche, algo que Emily rara vez hacía con Daniel ya debido a su agenda ocupada. Ryan hizo preguntas sobre su trabajo en la biblioteca y escuchó con atención sus respuestas. La mayoría de las personas asentían educadamente y continuaban. Pero Ryan se mantuvo comprometido, curioso sobre sus intereses, incluso sobre sus autores favoritos. Emily se encontró hablando más de lo que esperaba, riendo de pequeñas cosas que normalmente guardaba para sí misma. La conversación se sintió fácil, natural y extrañamente reconfortante. Después de la cena, Daniel subió a terminar una tarea, dejando a Emily y Ryan solos en la cocina limpiando los platos. El momento podría haber sido incómodo, pero no lo fue. Ryan comentó que la casa se sentía pacífica, y Emily bromeó que pacífica a veces significaba solitaria. La honestidad se escapó antes de que pudiera detenerla. Ryan no intentó arreglar el momento ni ofrecer simpatía. Simplemente asintió, entendiendo sin hacerla sentir piedad. Esa comprensión tranquila se quedó con ella mucho tiempo después de que él se fuera esa noche. Durante las semanas siguientes, Ryan comenzó a visitar a menudo. A veces venía a estudiar con Daniel. Otras veces, pasaba brevemente para devolver notas o pedir prestados libros. Emily se decía a sí misma que apreciaba la energía que él traía a la casa porque ayudaba a Daniel a sonreír de nuevo. Aún así, notaba cómo cambiaba el ambiente cada vez que Ryan estaba cerca. Las conversaciones se volvían más animadas, las comidas duraban más y las risas regresaban a habitaciones que habían crecido demasiado silenciosas. Emily no se había dado cuenta de lo profundamente que se había instalado la soledad en su vida hasta que sintió que se levantaba. Comenzó a cocinar cenas más elaboradas de nuevo, algo que había dejado de hacer después de la muerte de Mark. Incluso ponía música mientras trabajaba en la casa, redescubriendo hábitos que una vez había amado. Nada de eso se sentía intencional. Simplemente sucedía mientras el calor regresaba lentamente a su rutina diaria. Una tarde, Daniel había salido a hacer recados cuando Ryan llegó inesperadamente para dejar materiales de clase. Emily dudó antes de invitarlo a entrar, insegura de por qué de repente se sentía nerviosa. Se sentaron en la sala de estar hablando de cosas ordinarias, sueños de viajes, películas favoritas y la incertidumbre del futuro. Ryan hablaba abiertamente sobre querer una vida significativa en lugar de solo éxito. Y Emily compartió historias sobre sus años más jóvenes, historias que no le había contado a nadie en mucho tiempo. Mientras hablaban, Emily se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez desde que perdió a su esposo, se sentía vista no como una viuda o cuidadora, sino como una persona con pensamientos y emociones que todavía importaban. La realización la sobresaltó. Se recordó a sí misma la diferencia de edad, los límites, la responsabilidad. Ryan era el amigo de Daniel. Cualquier consuelo que sintiera tenía que permanecer inofensivo. Esa noche, se paró frente al espejo de su habitación, cuestionando sus propios sentimientos. Se dijo a sí misma que la soledad podía crear ilusiones, que la amabilidad no debía malinterpretarse. Decidida a proteger a todos los involucrados, decidió crear distancia. Durante los siguientes días, mantuvo las conversaciones cortas y se mantuvo ocupada cada vez que Ryan visitaba. Se convenció a sí misma de que esta era la elección madura y responsable.
Ryan notó el cambio casi inmediatamente. Una noche, mientras Daniel buscaba arriba un cuaderno extraviado, Ryan le preguntó gentilmente si lo había estado evitando. Emily lo negó rápidamente, aunque su voz carecía de convicción. Ryan no desafió su explicación. Simplemente dijo que no necesitaba fingir a su alrededor. Su honestidad calmada la inquietó porque tocaba la verdad que ella intentaba ignorar. Emily comenzó a entender que su lucha no era sobre Ryan mismo, sino sobre reabrir un corazón que había cerrado cuidadosamente. Después de la muerte de Mark, se había prometido a sí misma que nunca más arriesgaría el dolor emocional. Sentir algo profundamente parecía peligroso, como pisar hielo frágil. Una semana después, Emily asistió sola a una reunión del vecindario. Rodeada de parejas que compartían bromas y afecto casual, se sintió como una observadora viendo la vida continuar. Sin ella. Se dio cuenta de que había pasado años sobreviviendo en lugar de participar, conduciendo a casa por calles tenuemente iluminadas. Admitió en silencio que extrañaba la conexión más de lo que se había permitido admitir. Cuando llegó a casa, Ryan estaba sentado en los escalones del porche esperando a Daniel. La luz de la calle proyectaba un cálido resplandor sobre la escena tranquila. La saludó amablemente y notó su expresión cansada. Sin pensarlo, Emily admitió que a veces sentía que ya no pertenecía a ningún lugar. La confesión la sorprendió incluso a ella. Ryan respondió gentilmente, diciendo que pertenecer a veces comienza permitiendo que otros se preocupen. Sus palabras eran simples pero sinceras, y por un breve momento, sus ojos se encontraron con una intensidad que ninguno esperaba. No sucedió nada inapropiado, sin embargo, la cercanía emocional se sintió innegable. Emily inmediatamente dio un paso atrás, recordándose a sí misma que las cosas no debían complicarse. Ryan respetó su límite sin dudarlo, estando de acuerdo en silencio. El momento pasó, pero su significado perduró. Dentro de la casa, Daniel llamó alegremente, sin darse cuenta de que algo sutil pero poderoso había cambiado entre las dos personas afuera. Esa noche, Emily se quedó despierta pensando en los cambios dentro de sí misma. Se dio cuenta de que su corazón ya no estaba congelado en el duelo. Sentimientos que creía que se habían ido para siempre habían comenzado a regresar. Curiosidad, calidez, incluso esperanza. En lugar de consuelo, la realización trajo miedo. Abrir su corazón significaba arriesgar juicio, malentendidos y dolor emocional. Se preguntaba si avanzar alguna vez podría ser leal al pasado que atesoraba. Amar de nuevo se sentía casi como traicionar el recuerdo de su esposo, incluso aunque sabía lógicamente que la vida continuaba. El conflicto la dejó inquieta, atrapada entre la gratitud por la nueva luz emocional y la culpa por sentirla en absoluto. Mientras tanto, Daniel permanecía ajeno, felizmente enfocado en sus estudios y su amistad con Ryan. Verlos reír juntos le recordaba a Emily cuánto sanar todavía necesitaba Daniel después de perder a su padre. Proteger ese vínculo se convirtió en otra razón por la que intentaba controlar sus emociones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no podía negar una verdad simple. La presencia de Ryan había despertado algo que ella pensaba que se había ido para siempre. Él no había forzado el cambio ni cruzado límites. En cambio, a través de la amabilidad y la comprensión, le recordó que todavía era capaz de conexión. Mientras la lluvia regresaba tarde esa noche, golpeando suavemente contra las ventanas nuevamente, Emily se dio cuenta de que su vida estaba en un punto de inflexión tranquilo. No había sucedido nada dramático, ninguna decisión tomada, ninguna promesa hablada. Aún así, todo se sentía diferente. Por primera vez en años, el futuro ya no parecía una repetición interminable de días solitarios. Se veía incierto, emocional y complicado, pero también vivo. Y mientras cerraba los ojos, Emily entendió que la parte más difícil no era resistir el cambio. Era decidir si era lo suficientemente valiente como para aceptarlo. Emily intentó regresar a su rutina normal después del momento tranquilo que compartió con Ryan en el porche. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Continuó yendo a trabajar a la biblioteca cada mañana, saludando a los visitantes, organizando libros y ayudando a los niños a encontrar historias que amaban. Por fuera, nada parecía diferente. Sin embargo, sus pensamientos a menudo volvían a la conversación que le hizo darse cuenta de lo sola que había estado verdaderamente. Durante años, había aceptado el silencio como parte de la vida. Pero ahora, se cuestionaba si ese silencio se había convertido en un muro que ella había construido a su alrededor. En casa, Daniel permanecía ocupado con su semestre final de universidad. La casa a menudo se llenaba con el sonido de teclados escribiendo, música de su habitación y la risa ocasional. Cuando Ryan visitaba para estudiar, Emily mantenía su distancia como se había prometido a sí misma, enfocándose en una simple amabilidad sin conversaciones largas. Creía que esto protegería a todos de la confusión.
Pero las emociones rara vez desaparecen simplemente porque alguien decide ignorarlas. Una tarde, Emily estaba leyendo en la sala de estar cuando escuchó a Daniel hablando emocionado por teléfono con Ryan. Su voz se escuchaba a través del pasillo. Había recibido noticias de una universidad en Chicago que aceptaba su solicitud de transferencia. Daniel siempre había soñado con experimentar una nueva ciudad, y esta oportunidad significaba que podría terminar su grado mientras comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Emily escuchó en silencio, sintiendo tanto orgullo como un repentino dolor en el pecho. Cuando Daniel bajó más tarde esa noche, con el rostro brillante de emoción, compartió las noticias con ella. Emily sonrió cálidamente y lo abrazó, diciéndole que estaba orgullosa de su valentía para perseguir sus metas. Quería decir cada palabra. Daniel merecía un futuro lleno de posibilidades. Aún así, después de que él subió de nuevo, Emily se sentó sola en la mesa de la cocina, dándose cuenta de lo vacío que se sentiría la casa una vez que él se fuera. Ryan notó su expresión pensativa. Cuando entró en la cocina más tarde esa noche, Daniel había salido a hacer otra llamada, dejándolos solos de nuevo. Ryan preguntó gentilmente si estaba bien. Emily respondió honestamente que dejar ir nunca era fácil, especialmente después de haber perdido tanto ya. Ryan escuchó con atención y dijo algo simple pero poderoso. Le dijo que el cambio no siempre significaba pérdida. A veces significaba crecimiento. Las palabras se quedaron con Emily mucho tiempo después de que Ryan se fuera esa noche. Comenzó a ver la decisión de Daniel de manera diferente. En lugar de ver su partida como otro adiós, intentó verla como prueba de que la vida continuaba avanzando. Quizás ella también podría avanzar. Las semanas siguientes pasaron rápidamente mientras Daniel se preparaba para su mudanza. Aparecieron cajas alrededor de la casa llenas de libros, ropa y recuerdos de la habitación de su infancia. Emily lo ayudó a organizar todo, ofreciendo consejos sobre apartamentos, presupuestos y comidas simples. Su relación se sentía más cálida que antes. Trabajar juntos les dio tiempo para hablar de Mark, algo que habían evitado durante años. Compartieron recuerdos divertidos, pequeños arrepentimientos e historias que les recordaban cuánto los había amado a ambos. Durante esos días ocupados, Ryan continuó visitando ocasionalmente para ayudar a Daniel a empacar o revisar notas de clase. Emily y Ryan todavía mantenían su distancia por respeto a Daniel. Sin embargo, sus conversaciones seguían siendo significativas cuando ocurrían. Hablaban sobre sueños, errores y la importancia de las segundas oportunidades. Ryan admiraba la fuerza de Emily para reconstruir su vida después del duelo. Emily apreciaba la honestidad y la perspectiva pensativa de Ryan. Una noche, mientras Daniel estaba fuera comprando suministros para la mudanza, Emily y Ryan se encontraron sentados en el porche nuevamente. El aire estaba fresco y el vecindario estaba tranquilo. Emily decidió hablar abiertamente sobre algo que había estado en su mente. Explicó que había pasado años creyendo que su vida había terminado emocionalmente después de perder a su esposo. Se había enfocado solo en la responsabilidad y la supervivencia. Ryan escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él le dijo que sanar no significaba olvidar el pasado. Significaba permitir que el futuro existiera junto a esos recuerdos. Emily se dio cuenta entonces de que Ryan nunca intentaba empujar límites ni apresurar emociones. Su respeto había creado un espacio seguro donde la honestidad se sentía posible. Ese respeto la hacía confiar en él aún más. A pesar de su comprensión creciente, ambos acordaron que los sentimientos de Daniel importaban por encima de todo. Se prometieron el uno al otro que nada cambiaría mientras Daniel todavía viviera en la casa. Su conexión permanecería como amistad hasta el momento adecuado. No fue una decisión fácil, pero se sintió como la correcta. Finalmente, llegó el día de la mudanza de Daniel a Chicago. La mañana estaba llena de emoción y energía nerviosa. Emily ayudó a cargar el auto mientras le daba a Daniel pequeños recordatorios sobre mantenerse seguro y llamar a menudo. Ryan también vino a ayudar a llevar cajas. Cuando todo estuvo listo, Daniel abrazó fuertemente a Emily y le agradeció por apoyar su sueño. Ver el auto alejarse por la tranquila calle trajo lágrimas a sus ojos. La casa se sintió repentinamente más grande y más silenciosa que nunca. Por un momento, se quedó sola en el porche, preguntándose cómo se vería la vida a continuación. Los primeros días después de que Daniel se fuera fueron extraños. Emily continuó su rutina en la biblioteca. Pero las noches se sentían diferentes sin la presencia de Daniel. Intentó mantenerse ocupada organizando la casa y pasando tiempo en su jardín. En lugar de tristeza, sintió una calma sensación de reflexión. La vida estaba cambiando, pero no estaba terminando. Unos días después, Ryan pasó para ver cómo estaba. Trajo café y preguntó cómo se estaba adaptando a la casa tranquila. Se sentaron en el porche nuevamente, el mismo lugar donde habían ocurrido muchas de sus conversaciones importantes.
Emily compartió que había estado pensando profundamente sobre el significado de la lealtad y la felicidad. Explicó que amar a su difunto esposo siempre sería parte de su vida. Esos recuerdos eran preciosos y permanentes. Pero también se dio cuenta de que aferrarse al duelo para siempre no honraría el amor que una vez compartieron. Mark siempre había querido que ella viviera plenamente, no que se escondiera del mundo. Ryan respondió con una comprensión tranquila. Le dijo que avanzar no borraba el pasado. En cambio, mostraba la fuerza del amor que una vez existió. Emily sintió un sentido de alivio al escuchar esas palabras. Durante años, había cargado culpa incluso por considerar la felicidad nuevamente. Mientras su conversación continuaba, Emily reconoció algo importante. La verdadera traición en su vida no había sido hacia otra persona. Había sido hacia sí misma al negarse a aceptar la alegría nuevamente. Había negado su propio futuro. Esa realización lo cambió todo. Emily decidió que ya no quería vivir con miedo a nuevas emociones. Quería honrar su pasado mientras se permitía crecer. Ryan escuchó con atención mientras ella compartía esta decisión y respondió con la misma paciencia que siempre había mostrado. No había presión, no había prisa, solo comprensión mutua. Su relación comenzó lentamente después de esa conversación. Empezó con pequeños pasos, caminatas compartidas, conversaciones largas sobre la vida y cenas tranquilas donde discutían libros y sueños de viajes. Lo que hizo fuerte su conexión fue la base de respeto que habían construido con el tiempo. Meses después, Emily y Ryan decidieron que era momento de contarle a Daniel sobre su relación. No querían que los secretos dañaran la confianza que valoraban tanto. Emily se sintió nerviosa antes de la videollamada. Insegura de cómo podría reaccionar Daniel. Le preocupaba que él pudiera sentirse incómodo o confundido. Cuando Daniel finalmente apareció en la pantalla desde su apartamento en Chicago, Emily explicó todo honestamente. Le contó cómo la amistad con Ryan había crecido lentamente y cómo habían sido cuidadosos para respetar sus sentimientos. Daniel escuchó en silencio.